tarde radiante después de ver cómo estaba al mediodía. Eso nos permite recordar que el sábado es el santo día del Señor. Él se encarga de que veamos su luz, aun en medio de la densa oscuridad. Dios aún dirige a su pueblo. Muy bien, el tema que hemos de estudiar en este momento es el tema el sello de Dios y el 666. El sello de Dios y el 666. Este es un tema cuyo título causa intriga. Muchas personas viven con el enigma del 666 y donde quiera que ven un 6 a veces se espantan. Tienen a veces curiosidad, pero muy pocos se dan a la tarea de estudiar el tema para despejar cualquier duda en ese sentido, y queremos estudiar este tema a la luz de la Biblia. Para comprender el sello de Dios tenemos que buscar la palabra en la Biblia. El sello de Dios en el libro del Apocalipsis se contrasta con la marca de la bestia. De hecho, la humanidad se va a dividir en dos grupos al final de la historia: los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Cuando termine la gracia, cuando se haya cerrado la puerta de acceso a la salvación, entonces comenzarán a caer las 7 postreras plagas, pero las plagas solo caerán sobre los que tienen la marca de la bestia, dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, de forma tal que los que tengan el sello de Dios no tendrán ningún problema mientras caigan las plagas, porque el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué dice la Biblia? Morará bajo la sombra del Omnipotente. La marca que se contrapone a lo que es el sello de Dios, como hemos de ver. Nosotros vivimos en una era de las marcas. Si nosotros vamos transitando por la carretera y alcanzamos a ver un signo que hay levantado en alto con una M, ¿qué le representa eso? McDonald's, ¿verdad? También si nosotros vemos en algún lugar esos 5 aros de diferentes colores, 3 arriba y 2 abajo, ¿recuerdan lo que significa? Las Olimpiadas, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos. Si alcanzamos a ver esa torre, que es puntiaguda, eso recuerda un país, la Torre Eiffel de Francia. Eso, hay marcas que son identificatorias de un lugar, de una nación, de un producto. Y la Biblia habla de una marca que tendrá que ver con adoración, pero una marca que identifica un poder. La Biblia dice que adorará toda la tierra, irá en pos de la bestia, toda la tierra, con la excepción de un grupo de fieles que la Biblia también los describe. Pero en el libro de Apocalipsis hay una advertencia contra la adoración a la bestia, una advertencia muy seria. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca o el nombre o el número, él también beberá del vino del cáliz de la ira de Dios, que será vaciado puro. ¿Será vaciado? Puro. ¿Qué significa eso de que será vaciado puro? Sin mezcla. Sin mezcla de misericordia. Muy bien, gracias. Así que, porque hasta ahora todas las cosas que nosotros vemos en el mundo, incluyendo los quebrantos, todo lo que ocurre llega con mezcla de misericordia. Dios le mezcla misericordia. Nadie tiene alguna situación tan desesperada que al final Dios no le muestre una salida. Incluso hay personas que sufren quebrantos tan dolorosos que cuando de repente llega el sueño de la muerte, le es un alivio. ¿Han visto tal vez situaciones así? De personas que están enfrentando ciertos dolores incontenibles, y a veces la muerte, ese sueño de la muerte, ese descanso, le sirve como tal. Pero cuando se estén derramando las 7 postreras plagas, dice la Biblia que ni siquiera la muerte estará presente para servirle de salida a los que hayan adorado a la bestia. ¿Y por qué Dios anticipa eso con esos rasgos tan dramáticos? Para que nosotros le prestemos atención. Para que le prestemos atención. Si no nos dice que es algo tan serio, fácilmente decimos: bueno, no me importa, uno cree una cosa, el otro cree otra, no importa, al fin y al cabo cada quien puede creer lo que quiera. No sin consecuencias. Y eso es lo que presenta la Biblia. Por eso dice: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un llamado a adorar al Creador, un llamado a la verdadera adoración. Y el tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia, ya hemos mencionado eso, recibirá del vino que será vaciado puro en el cáliz de su ira. La Biblia presenta cómo se dividirá el mundo entre lo falso y lo verdadero. Después de describir que la mayor parte del mundo adorará a la bestia o al anticristo, dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En contraposición a los que reciban la marca, están los que guardan los mandamientos de Dios. Y este mensaje que está en la Biblia es un mensaje de amor, que procura que la mayor parte de la humanidad no reciba la marca, ni el número, ni el nombre de la bestia. Apocalipsis presenta dos grupos: un grupo que adora al Creador y un grupo que adora a la bestia. No hay punto intermedio. Ahora, ¿cuál es la base de toda adoración? Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste. Note, Dios puede recibir la honra, el honor, la adoración, porque Él creó. ¿Por qué razón? Porque es el creador. Porque es el creador. Ahora usted entenderá por qué en la parte final de la historia de la humanidad han surgido teorías como la teoría de la evolución, que ha sido incluso adoptada por algunos religiosos, que tienen una mezcla de lo que dice la Biblia con lo que dice la evolución. Le llaman a eso evolución teísta o creación progresiva. Ellos dicen: sí, Dios existe, pero el mundo vino por evolución. Porque saben que al fin y al cabo, si le quitan a Dios el papel de creador, es lo mismo que sacarlo del escenario. La autoridad que Dios tiene sobre la humanidad es que Él es el creador, Él es el dueño y merece toda adoración por los siglos de los siglos. Y claro, Dios como creador ha dejado una señal, una huella distintiva. Por eso dice el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 8: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni nadie que esté detrás de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, la razón es porque Él es el creador, porque en 6 días creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso el sábado es un monumento de la creación. El Señor dice en Ezequiel 20:12: y les di también mis sábados para que fuesen por señal. ¿Para que fuesen qué cosa? Por señal entre mí y ellos. Luego dice en el versículo 12, en el versículo 20 también: y les di mis sábados para que fuesen por señal, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Romanos 4:11 dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que es por la fe. Abraham había recibido la circuncisión como señal. Dios siempre ha tenido una señal distintiva para su pueblo. Luego le dio el sábado como una señal. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sello de Dios está justamente en el centro o en el corazón de la ley de Dios. Todos ellos tienen un nombre, un título y un territorio. Por ejemplo, el sello del rey de esta nación debe decir el rey de esta nación, debe decir su nombre, debe decir que es rey, es el cargo, y debe decir también la jurisdicción, o sea, toda esta nación. De la misma forma, el único mandamiento que contiene el nombre, el título y la jurisdicción es el cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo, es el creador, Jehová, el nombre, los cielos y la tierra, todo el espacio donde Él gobierna. Definitivamente, todos ellos tienen esas características y solo lo tiene el sábado, en contraposición con la marca
de la bestia. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 7:2: vi a otro ángel que salía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamaba en voz a los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mire, nosotros estamos viviendo ahora en lo que sería llamado el ojo del huracán. En esta zona no cruzan los huracanes, ¿verdad que no? En esta zona se libra de los huracanes. En el Caribe, en el trópico, los huracanes son una visita anual. Desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre se vive en un estado de constante alerta, mirando los estados del tiempo, antes de salir embarcaciones al mar, antes de salir los vuelos, constantemente. Y el huracán, es un fenómeno atmosférico que va rotando a una velocidad increíble. En su centro puede destruir cualquier lugar, convertirlo en añicos. Así que de repente, cuando el huracán ha pasado los primeros vientos de su esfera, no es una esfera pequeña, es una esfera enorme, al punto que cuando está cruzando el ojo del huracán por un lugar, el sol sale, como si ya no hubiera tormenta. El sol sale. Y hemos visto eso. Lo hemos visto porque nos ha tocado enfrentar muchos huracanes desde niños. Nos ha tocado ver huracanes terribles, como uno que pasó en 1998 llamado huracán George. Ese fue un huracán llamado un huracán batatero. No sé si conocen la batata con el nombre de batata. El camote, exactamente, el camote. Y esta, porque ustedes saben que el camote o la batata se da en un bejuco que es una planta rastrera, es en el suelo. Y entonces ese huracán fue capaz de quemar toda la grama donde quiera que había. O sea, no solo tumbó los árboles por donde pasó, cuando pasó por Santo Domingo, sino que quemó la grama, la dejó completamente seca. Por eso se le conoce como ciclón batatero, porque va bajito. Y las casas, por donde cruzaban una edificación como esta, lo único que quedaba era el piso después. Todo volaba por los aires. Es increíble la fuerza de un huracán, pero cuando va cruzando el ojo de un huracán, hay una calma increíble, como que ya se fue, sale el sol. Se despeja todo. Y en ese momento, cuando la persona no sabe qué fenómeno está pasando, sale a las calles a recoger escombros, a ver cómo le fue a los vecinos y lo demás. Pero la otra vuelta que viene es todavía mucho más fuerte y encuentra todo más debilitado. Nosotros estamos ahora en el ojo del huracán. O sea, nosotros estamos viviendo un tiempo de aparente calma, de tranquilidad, donde tenemos libertad todavía de hablar de Cristo, donde todavía nosotros podemos compartir el Evangelio con los que están alrededor, pero eso no va a ocurrir siempre. Nosotros hemos leído que en la Edad Media hubo persecución, hubo muertes por causa de la verdad, y a veces pensamos que eso se va a quedar solamente en el pasado. Nosotros estamos viviendo ahora justamente en el ojo del huracán porque hay 4 ángeles que están reteniendo los vientos. Y Dios me ha dicho, reténganlo allí, no permitan que ocurra nada hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué Dios requiere que seamos sellados antes de que se desaten los vientos? Los vientos de persecución y prueba. Porque después que seamos sellados, nadie podrá tocar a los hijos e hijas de Dios. Amén. Es interesante. Ese sello es un sello de propiedad. Dios está diciendo, me pertenece. Ya no están a expensa de lo que el diablo quiera hacer. De paso, la Biblia describe los sellados con un número simbólico. Los 144,000. ¿Han oído el número? ¿Verdad que sí? Es uno de los números más estudiados de la Biblia. El número 144,000 junto con el número 666 constituyen los números más enigmáticos, de más estudio, de más interpretaciones. Uno cree una cosa, otro cree otra, pero el contexto donde están los 144,000 es un contexto simbólico. Las tribus son simbólicas, no se están refiriendo a Israel de verdad. Dice que los que componen ese grupo son vírgenes.
no está describiendo que solo serán varones que no se hayan casado, no está describiendo eso. Está hablando en términos espirituales, que no se han contaminado, porque la mujer en Apocalipsis representa iglesias. Si es una mujer apóstata, una iglesia falsa; si es una mujer pura, la iglesia verdadera. Así que a eso se refiere en la Biblia. El hecho de que diga que Dios va a sellar a 144,000 está indicando que Dios tiene un número, y ese número no puede ser de ninguna manera descompletado por el enemigo. El número se mantendrá íntegro. Esa es la ventaja del sellamiento. Después que sean sellados los siervos de Dios, los 4 vientos serán desatados, pero los siervos de Dios tendrán seguridad. Yo quiero que usted escuche la seguridad que tendrá el pueblo de Dios. Escuche. En el libro Primeros Escritos, página 282, describe lo que va a ocurrir después que se haya dictado la ley dominical, que, como vamos a ver, se contrapone directamente a la adoración del verdadero Dios, se contrapone al sábado, la imposición de un falso día de reposo. Ya Dios ha dicho que su sello, su señal es el sábado. Así que un falso día de reposo constituye la marca del enemigo, la marca del anticristo o de la bestia. Una vez se haya dictado la ley dominical, dice Primeros Escritos, página 282, escuche la visión que se presentó. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. Sabemos que eso viene, hermano, ¿verdad que sí? Sabemos que eso es parte de lo que ha de ocurrir, porque cuando Dios nos dé la señal, cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, será la señal para que los que viven en grandes centros urbanos, grandes ciudades, abandonen, huyan a los lugares más apartados. No es para escondernos. Quiero que usted preste atención a esto. Actualmente en el mundo la tecnología es suficiente para ver una hormiga que se esté moviendo en ese bosque durante la noche. Rayos infrarrojos son capaces de detectar cualquier movimiento de un objeto que tenga calor, que tenga vida en un bosque oscuro, en una montaña. No hay lugar, en una cueva, no hay lugar bajo el cielo donde podamos esconder. Dios no nos manda a escondernos, porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Y bajo la sombra del Omnipotente no entra ni los rayos X ni los rayos láser, ahí no entra nada. La protección de Dios es suficiente. Cuando Dios dice que ante esa señal, cuando veamos esa abominación desoladora, huyamos fuera de las ciudades, nos traslademos a lugares fuera de las ciudades, cuando veamos la señal, lo que está buscando es que cuando los juicios de Dios caigan en las ciudades, no estemos ahí. Porque los juicios de Dios visitarán las grandes ciudades una vez se haya llegado al colmo. O sea, después que se dicte la ley dominical, las grandes ciudades modernas son centros de corrupción, vicio, pecado. No sale ni siquiera el 10% de las cosas malas que ocurren en las grandes ciudades actualmente. Y Dios lleva fiel nota, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Solo que todavía no han llegado al colmo, para que la copa se desborde sobre las grandes ciudades. Por eso Dios no dejó eso al azar. Él nos dará una señal. Alabado sea su nombre. Y oiga lo que va a ocurrir. Dice, Primeros Escritos, página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Y atención, los ángeles le proveerán comida y agua. ¿Quiénes nos proveerán comida y agua? Los ángeles, ven ustedes lo importante que es estar atento a la palabra, atento a la profecía, a la palabra profética más segura. Porque si usted se aventura a salir huyendo ahora, cuando no es tiempo de salir huyendo ahora, usted va a tener que hacer su propia provisión. Pero cuando respondamos a la señal, cuando llegue la hora en el reloj divino, Dios proveerá. Amén. Es un tiempo en el que el justo vivirá por la fe. Los ángeles le proveerán, sigue diciendo, los ángeles le proveerán comida y agua, mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Dice, pero si de repente salimos cuando llegue ese momento y los impíos se quedan con todo, ¿cómo tendrán hambre y sed? ¿Qué es todo? ¿Con qué todo se van a quedar?
Este mundo no va a continuar en la forma como lo conocemos por todo el tiempo. El mundo un día se va a colocar de revés. Ya vimos en uno de los temas de esta semana cómo habrá una gran catástrofe que pondrá en estrecho al mundo y que a partir de ese momento, si esos días no fueren, ¿recuerdan? ¿Quién sobreviviría? Nadie, pero por causa de los escogidos, ¿cuántos se creen escogidos del Señor? Amén. Por causa de los escogidos, ¿esos días serán qué? Serán acortados. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dios va a mantener en jaque las fuerzas del mal por protección a sus hijos e hijas. Será un tiempo en que los que confiaron en las riquezas y en las grandes propiedades se verán sin nada. Tendrán riqueza, pero no la podrán usar porque no habrá provisión. ¿De qué vale el oro si no puedo comprar con él? ¿De qué vale el dinero si no puedo comprar alimentos con él? Entonces Dios le va a demostrar al poder de la bestia y del anticristo que a ese pueblo que le prohibieron comprar y vender, no le faltó nada porque Él envió los ángeles para que le hicieran provisión. Pero que a los que nos prohíban comprar y vender, a ellos les faltará todo. Por eso dice Santiago capítulo 5, aúllen ricos por las miserias que les vendrán. El oro se le va a corroer, o sea, no podrán comprar teniendo posesión. Será un tiempo que se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y qué cosa, y el que no le sirve. Por eso, hermanos, vale la pena serle fiel a Dios. Amén. Vale la pena mantenerse de parte de la justicia. Y aquí el Señor da la orden: no suelten los vientos, no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles. ¿Sabe qué representan los árboles allí? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como que, como árbol. Esos árboles representan los hijos de Dios que meditan en su ley de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor. Así que mire cómo los elementos que la Biblia va destacando allí, los símbolos, son explicados en la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Así que ese sello de Dios que constituye su ley definitivamente es una señal de obediencia. Por eso dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Por eso dice: aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice: pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por eso el enemigo siempre ha atacado la ley de Dios, siempre. Y en Daniel capítulo 7, versículo 25, se anticipó que el poder del anticristo, el poder de la bestia, llamado también el cuerpo pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Pero sucede que de la ley hay un solo mandamiento que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál es? El del sábado. El cuarto mandamiento es el único. Así que ese sistema que pensó en cambiar los tiempos y la ley, definitivamente cambió lo que tiene que ver con la forma de adoración. Un sistema religioso que fue anticipado siglos antes de que apareciera. Y al principio de la Edad Media, gran parte de la iglesia cristiana se unió con el Estado. Y de la unión de iglesia y Estado resultó lo que conocemos en el mundo como la Iglesia Católica Romana. Por eso usted ve que el apellido no es cristiano, no es Iglesia Católica Cristiana, es Iglesia Católica ¿qué? Romana, apostólica romana. Se llama apostólica, pero sabemos que no sigue la costumbre de los apóstoles, ¿verdad? Así que es romana. ¿Por qué? Porque su sede fue en la unión con el Estado romano. Con el Estado romano. Es el papado el que hereda a los Césares, la autoridad de los Césares que habían tenido en Roma, la adquiere y pasa gran parte de la cristiandad de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora, como la vemos durante la Edad Media. Mire,
en una publicación de la Iglesia Católica Romana del 21 de mayo del año 1995, ellos mismos dicen lo siguiente: quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia Católica haya hecho aconteció a principios de la Edad Media. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por direcciones notadas en las Escrituras, sino por el sentido de la Iglesia de su propio poder. Con la autoridad, ellos creen que tienen autoridad para cambiar lo que está en la Escritura. Y eso es una terrible blasfemia. El artículo sigue diciendo: la gente piensa que las Escrituras debieran ser la única autoridad. Debiesen lógicamente la gente que piensa, oiga lo que ellos dicen, la gente que piensa que las Escrituras debieran ser la única autoridad, debiesen lógicamente hacerse adventistas del séptimo día y guardar el sábado y santificarlo. Ellos dicen que los demás protestantes no son consecuentes, porque los demás protestantes dicen que siguen la Biblia, no al papado. Sin embargo, tienen la marca de autoridad del papado, que es el falso día de reposo. Y ellos dicen, si fueran a ser consecuentes y quisieran hacer solo lo que dice la Biblia, tendrían que convertirse en, ¿qué dicen ellos? Adventistas del séptimo día. Eso no es una revista adventista, es una publicación católica. Ellos mismos admiten que si va a seguir lo que dice la Biblia, tienen que aceptar las verdades que presentamos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un decretal de Traslat que dice lo siguiente, otra publicación católica: el Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para cambiar las leyes y para descartarlo todo hasta los preceptos de Cristo. Esa es una terrible blasfemia. Por eso dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Eso representa blasfemias. En el libro La autoridad y dignidad del sacerdote, escrito por Alfonso de Ligore, en la página 27 dice: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede cambiar, anular y aún crear las leyes divinas. Es aún mayor que los ángeles, y si algún ángel se revela, podría ser excomulgado por el Papa. ¿Qué les parece? Tremenda pretensión. Todo eso la Biblia describe como la pretensión de un sistema humano que trata de situarse por encima de lo divino, y por eso los cambios que ha efectuado han alterado al mundo entero. No solo el mundo del catolicismo, aún en el mundo protestante, todos se han mantenido con esa falsedad, porque las iglesias protestantes salieron de Roma con la Biblia debajo del brazo, pero se quedaron guardándole lealtad a Roma, porque se fueron con los dos errores capitales: el falso día de reposo y la doctrina de la inmortalidad del alma. Esos dos errores, por eso son comunes no solo entre el catolicismo y las demás iglesias protestantes, sino también en prácticamente todas las religiones mundiales. Apocalipsis capítulo 13 da una descripción de este poder y lo presenta como una bestia, porque una bestia representa una nación o un poder. Eso es lo que representa una bestia en el libro del Apocalipsis. Cuando usted lee en el Apocalipsis que subió una bestia del mar, no se imagine que es un monstruo que va a salir del mar. No. Está hablando de un poder. Incluso Estados Unidos lo describe la profecía como una bestia de dos cuernos semejante a un cordero, pero que termina hablando como un dragón. O sea, sufre una metamorfosis. Y esa no es una aplicación que le damos nosotros como iglesia. El profeta Daniel vio una bestia que él dice que representaba a Babilonia, otra bestia que representaba a Medo-Persia, otra bestia que representaba a Grecia, otra bestia espantosa y terrible que representaba a Roma. O sea, la misma Biblia tiene la secuencia de los reinos, de los imperios, y por eso entendemos que la Biblia definitivamente es su propio intérprete. Dice Juan en Apocalipsis 13, versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
Y en sus cuernos tenían 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. ¿Nombres de qué? De blasfemia. ¿Saben ustedes qué cosa es blasfemia? A Cristo en dos momentos lo acusaron de blasfemia. En un momento que Cristo dijo que el Padre y yo somos uno. O sea, se hizo igual a Dios. Y tomaron piedra y dijeron que vamos a apedrear porque era un blasfemia. ¿Y cuál fue la blasfemia? Porque siendo hombre te hiciste Dios. Y no fue así, fue al revés. Siendo Dios se hizo hombre. Así que Cristo, que era 100% humano y 100% divino, Él sí podía decir eso. En Él no era blasfemia. Pero cuando un simple ser humano, como los obispos de Roma, llegan a pretender que ellos son dioses, que están en el lugar de Dios, ahí sí cometen una blasfemia. Además, el mismo libro, La dignidad y los deberes del sacerdote, de Alfonso de Ligorio, en la página 37 dice que cuando el sacerdote toma el pan de la hostia y dice hoc est corpus meum, en latín, que significa esto es mi cuerpo, que en ese momento Cristo obedece las palabras y viene y se encarna en el pan, en la hostia. Y entonces termina diciendo, así que podemos decir que el sacerdote es el creador del creador. Oiga bien, que el sacerdote es el creador de quién? Del creador. O sea, todo eso son nombres de blasfemia. En otro momento Jesús le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y dijeron, ¿qué blasfemia dice? Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Porque en Él solo veían lo humano, no veían lo divino. En Cristo eso no era blasfemia. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra, por cuanto es el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Así que esos nombres de blasfemia que tiene ese sistema son esas pretensiones que estamos hablando que tiene el poder romano. Y dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Usted se pregunta cuando lee la historia universal, ¿cómo es posible que el sistema papal persiguiera a la iglesia durante 1260 años? Que a su antojo en toda Europa, incluyendo este territorio, quitara reyes y pusiera reyes. Un territorio tan pequeño como es el Vaticano. ¿De dónde tenían tanta autoridad y tanto poder? Escuchen lo que dice la Biblia. Y el dragón le dio su poder, su trono, ¿y qué cosa? Y grande autoridad. Eso no fue casual. 1260 años de persecución que sufrieron los fieles, llevados a la hoguera, quemados vivos como Juan Mus, llevados al cadalso, al potro, a la guillotina. Según los estudios, más de 100 millones de personas se facturó el sistema de la iglesia medieval romana en personas que obedecían la Biblia. Y en la lista de libros prohibidos que tenía el llamado Tribunal de la Santa Inquisición estaba la Biblia. La Biblia estaba prohibida. Y a quien encontraban con una Biblia lo catalogaban de hereje. Ese sistema hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cómo identificar la bestia? ¿Solo señalándola por las características que estamos diciendo? No. En primer lugar, la Biblia identifica claramente que es un poder romano, porque hereda al imperio romano. Así lo dice claramente la Biblia. Además de esto, otra característica especial que presenta la palabra es cómo ese mismo poder romano fue el que crucificó a Cristo, el que lo condenó. Pero miren la característica. Un oficial romano trató de matar a Cristo cuando nació. ¿Cómo se llamaba? El que trató de matar a Cristo cuando pequeño. Herodes. Un gobernador romano lo condenó. Ahora sí, mi hermano Patricia. Ese gobernador que lo condenó, ¿quién fue? Poncio Pilato. Un verdugo romano lo crucificó. Ese centurión que cuando vio que tembló la tierra ante la muerte de Cristo dijo, verdaderamente, ¿qué cosa? Ese era hijo de Dios. Y un emblema romano fue colocado en la piedra, un sello romano de autoridad fue colocado allí, y una guardia romana fue colocada también tratando de impedir que Cristo resucitara. Así que la herencia natural que tomó del imperio romano, la iglesia llamada también así romana, muestra evidentemente que es la herencia de Roma, es un poder romano. Indicio número 2, es un poder religioso mundial.
La Biblia dice, y se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Es un movimiento mundial, definitivamente, de acuerdo a lo que describe la Biblia. Y este sistema tiene más relaciones diplomáticas con las naciones del mundo, incluso más que Estados Unidos de Norteamérica. Indicio 3, es un poder religioso que domina los poderes civiles. También se le dio autoridad, dice la Biblia, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Autoridad civil de ese sistema. También parte de la autoridad que tiene este sistema lo demuestra de esa forma. El indicio número 4 es un poder blasfemo, que dice blasfemia, y ya hemos dado esas características de la blasfemia que pronuncia, y ya vimos cómo tiene que ver con la pretensión de ser Dios y también de perdonar pecados. Incluso el Papa León XIII, y el de ahora es León ¿cuánto? 14. León 14. León XIII, el que tuvo ese nombre antes que él llegó a decir en una encíclica: nosotros tenemos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esa es una blasfemia, claramente, como lo presenta la Biblia. Déjenme decirle, estamos hablando de un sistema, pero dentro del sistema católico hay muchos hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. Gente que está buscando de Dios de corazón. Gente que cuando descubra la luz de la verdad, le echará mano y la aceptará en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, muchos de los que estamos aquí crecimos en el catolicismo romano. Recibimos catequesis, recibimos instrucciones del sistema romano, del sistema católico romano, pero al estudiar la Biblia descubrimos que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, como nos dice la Biblia. El indicio número 5 es un poder religioso que reina supremo durante 1260 años. Desde el año 538, cuando se inició la supremacía papal, de acuerdo a la historia universal, hasta el año 1798, cuando el mariscal francés Luis Alexandre Berthier, por orden de Napoleón, fue y tomó preso al Papa Pío VI, quitándole el anillo, el cetro y la corona, le produjo a ese sistema una herida mortal, como describe la Biblia, que finalmente iba a sufrir ese sistema. 1260 años exactos, ni un día más, ni un día menos. Así es la profecía bíblica. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se cumplió de manera dramática, esto de los 1260 años. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, había dicho la Biblia. Y también dice Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y ese sistema recibió una herida mortal. Pero dice, y su herida mortal sería sanada. Esa herida comenzó a cicatrizarse en 1929, cuando Benito Mussolini le regresó a las tierras papales, donde construyó lo que ahora se conoce como la Santa Sede o el Vaticano, que es un estado dentro de Roma, dentro de Italia, un estado independiente, que tiene más relaciones diplomáticas, incluso más que Estados Unidos de Norteamérica. Así que comenzó a curarse, a cicatrizar, pero no se ha sanado por completo. ¿Cuándo usted se ha fijado cuando un niño está enfermo? ¿Cuál es una característica de un niño cuando está enfermo? Está tranquilo, exactamente. Porque los niños regularmente, los niños están de aquí para allá y sobre todo son varoncitos, ¿verdad que sí? Tienen como más chispa. Los varones tienen más chispa cuando niños. Yo recuerdo que acá no podía bajarme de una mata, yo me subía allá arriba y no podían lograr de subir a bajar, y eso era suplicando a Dios que yo no me mandara de allá arriba. Los varones viven inventando, así hizo con los varones cuando pequeños, o con más chispa y energía, y usted se da cuenta que están enfermitos con tan tranquilo. Si de repente usted lo ve de nuevo saltando, ya usted sabe que se sanó. ¿Por qué usted sabe que el sistema papal todavía no se ha recuperado de la herida mortal? ¿Usted cree que si la herida mortal se le hubiera sanado, yo estuviera hablando de eso aquí en este lugar? Estuviéramos posiblemente corriendo montaña arriba, ¿verdad que sí? Así que no se le ha curado por completo la herida, pero se ha ido cicatrizando, ha ido recuperando su poder, autoridad moral, pero todavía no ha recuperado el poder que tenía en la Edad Media. La Biblia indica que lo va a recuperar, porque su herida mortal será, ¿qué cosa? Será sanada definitivamente. Así que lo que está escrito tiene cumplimiento. Esa herida mortal será sanada, y después que se le sane la herida, entonces se cumplirá lo que dice la Biblia, que se maravillará
toda la tierra en pos de la bestia. El espiritismo jugará un papel muy importante en la recuperación de ese sistema papal, de darle la autoridad que tenía en la Edad Media, el espiritismo. Incluso hoy en día hay ateos, agnósticos, escépticos, incrédulos de diferentes categorías. ¿Sabían ustedes que en la crisis final no quedará un solo ateo, un solo agnóstico? ¿Saben por qué? Porque el lema de los ateos y de los agnósticos es ver para creer. Dice, no, que si yo no veo, yo no creo. Yo no creo en nada, yo no he visto. ¿Y ustedes saben que ellos van a ver suficiente? Satanás se le va a manifestar, le va a mostrar más de lo que están preparados para ver. Por eso nosotros ahora no creemos por una demostración de poder. Nosotros creemos por fe en la palabra de Dios. En así está escrito. Porque el que esté esperando un milagro para convertirse, el diablo sabe falsificar los milagros, como vimos en uno de los temas que tratamos en esta semana. Así que no quedará ningún ateo, ningún agnóstico, ningún escéptico o incrédulo. Todo el mundo será religioso al final, solo que la mayoría tendrá la marca de la bestia, porque esperarán demasiado tarde para tomar la decisión. Por eso dice la palabra en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nosotros damos gloria a Dios por las personas que fueron bautizadas en esta tarde. ¿Ven? Han entrado a tiempo a la zona de seguridad. Han entrado a tiempo y han inscrito su nombre en el libro de la vida. Así que miren, qué importante es estar donde Dios va a colocar su sello finalmente. Este sistema, una vez recupere su autoridad y donde el espiritismo, repito, va a jugar un papel importante. La Biblia dice que se le va a permitir a esos sistemas religiosos hacer descender, ¿qué cosa? Fuego del cielo delante de los hombres. Estaremos en presencia de una invasión de engaños satánicos sin precedentes. Se realizarán curaciones delante de nosotros, como vimos en algunos de los temas. El enemigo falsificará todo tipo de obras mediante fenómenos sobrenaturales, fenómenos paranormales que no tendrán explicación desde el punto de vista científico, y todo el mundo se mostrará en pos de la bestia. No es tan sencillo como hoy, que usted decidir si creen esto o creen aquello, no. Son manifestaciones de un poder sobrenatural que la gente que no esté preparada para ello finalmente se rendirá. Y como dice Apocalipsis 13:3, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia, definitivamente. ¿Por qué la Biblia dice, y aquí hay sabiduría? El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, y su número es 666. ¿Para qué es el número? La Biblia dice que lo contemos, dice cuente. ¿Es cualquier nombre que dé 666? No, porque hay muchos nombres que si usted le suma las letras en el sistema romano, recuerda que el sistema romano tiene letras para los nombres, pueden dar 666, nombre de actores, nombre de presidentes de algunos países, nombre de algunos de los que están aquí también, nombre de algún escritor, pueden dar muchísimos nombres 666, no se basa en eso. Ya hemos visto que todas las características apuntan al sistema romano, al sistema papal. Así que el nombre tenemos que buscar en ese sistema, porque no es una característica, son varias. Recuerdo cuando yo ingresé a la universidad en el año 1987, que uno de los compañeros de estudio le tocó la matrícula 47.666. Y yo me di cuenta porque él comenzó a discutir con la persona que le estaba inscribiendo en la universidad y le dio el número de matrícula y dice, yo no quiero ese número. Y él decía, ¿pero por qué tiene ese número? Es el número del anticristo. Y entonces, pero es el orden del número, el que estaba antes de ti fue el 47.665, a ti te toca el 47.666. Dice, no quiero ese número. Bueno, es el que te toca, si no, no te inscribes en la universidad. Yo no conocía nada de la Biblia en ese entonces, y a mí eso me hizo ruido en el oído. ¿Y qué será esto? Y el número enigmático, el 666. No sé si fue por eso, pero duró solo 2 meses en la universidad, el joven, no volvió después. Y yo lo conocía bien porque él estudiaba donde yo hice la secundaria, y él entró en un grupo que fuimos becados en la universidad. O sea, entramos con una beca a estudiar por el índice académico y no lo vi más.
si en algún momento, como estos programas son transmitidos, en algún momento, si en algún momento Sandy ve este programa en las redes sociales, espero que haya conocido la verdad en algún lugar del mundo, ¿sabes? Porque en esa ocasión ni siquiera yo conocía la verdad, pero me inquietó eso del 666. Pero sumado a esto, en 1995, 94-95, la mitad de los que están aquí no había nacido en esa fecha. 94-95, yo estaba dando una campaña en una ciudad en Santo Domingo, y cuando di el primer tema, este tema he dado casi siempre 2 presentaciones porque es bien extenso, y entonces una señora a la salida me dice, mire, me da miedo eso del 666. Y yo digo, ¿por qué? Porque en la iglesia en la que yo asisto, ya era de una iglesia evangélica, le habían enseñado, me dice ella, me enseñaron que el anticristo va a nacer el día 6 del mes 6 del año 66. El día 6 del mes 6. ¿Cuál es el mes 6? Este mes en el que estamos hablando. Justamente estamos en el mes 6. No, nadie se asuste por eso, estamos en el mes 6, ¿verdad? Así que, y yo le dije a ella, no, eso no tiene que ver con eso. Porque imagínate, ¿usted sabe cuánta gente nació el día 6 de junio del 66? Dice, sí, pero hay algo más que me preocupa. Yo le digo, dígame. Dice que yo tengo un hijo que nació el día 6 de junio del 66. Y yo digo, bueno, eso fue coincidencia, pero ese día nacieron muchos niños. Cuidado con tus pies. Dice, ¿hay algo más? Digo, ¿qué? Que nació a las 6 de la tarde también. Y yo le digo, bueno, ya eso es demasiada coincidencia, le digo yo, pero usted va a ver que eso no tiene que ver con la fecha de nacimiento. La Biblia nos dice que lo contemos para identificar el sistema que ya tiene las demás características. Que lo contemos. Y sorprendentemente, varios títulos papales suman exactamente 666. Además de que hemos visto que toda la blasfemia, el periodo que dura, que surge de todas las características se cumplen en él. Para que el que tiene ojos para ver, ¿qué cosa? Y podemos contarlo. Uno de los títulos papales que usa en la tierra papal, que siempre ha sido característica del poder de Roma, es Vicarius Filii Dei, que significa representante del Hijo de Dios. Cristo dejó como su representante al Espíritu, pero el papado dice que no, que son ellos los representantes, y ese título es blasfemo. Y si usted cuenta el número de esas letras, Vicarius Filii Dei en romano, que tiene el sistema romano, usted va a ver que da exactamente 666. ¿Coincidencia? No, porque ya hemos visto todas las demás características. Otro título que tiene el Papa es Ludovicus, que significa jefe de la corte de Roma. Usted suma la letra de Ludovicus y la L vale 50, la V 5, la I 1, la D 500, la C 100, la V otra vez 5, y usted va a ver que le da exactamente 666. Otro de los títulos papales es Dux Cleris. Se escribe Deux, terminando en X, Cleris. Significa cabeza del clero, cabeza de la iglesia. Él se identifica como la cabeza de la iglesia. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia, dice la Biblia, ¿quién es? Cristo. O sea, es otro título blasfemo. Y si usted suma las letras de Dux Cleris, le da exactamente 666. Por eso dice la Biblia, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, y su número es 666, el número de hombre, porque el sexto día de la semana fue que Dios creó al hombre. Por eso el 6 es símbolo de lo humano, no divino. Por eso el 7 es el número de Dios, porque el 7 todo estaba hecho perfecto ya. En los 6 primeros días Dios creó lo material, el mundo físico y natural. El séptimo día creó lo espiritual. Amén. Estaba completo entonces. Así que el 6 representa lo material, lo humano, el humanismo, el materialismo, el naturalismo. Hay quienes creen solamente en lo natural, que surgió solo por evolución. Todo eso tiene que ver con el 6, donde a Dios se le desplaza del lugar que debe tener. Por eso la Biblia dice, aquí hay sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué cosa es el temor a Dios? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
que Dios pueda bendecirnos y pueda mantenernos firmes de parte de la verdad, nunca aceptar la marca de la bestia y siempre aceptar el sello del Dios vivo. ¿Me gustaría orar por eso en este momento? Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé esa seguridad y esa protección en estos momentos. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar la palabra profética más segura, a la cual, dice el apóstol, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias porque aunque muchos de nosotros nacimos o crecimos en el error, la luz de Cristo brilló delante de nosotros y el Espíritu Santo nos atrajo hacia tu verdad, y hoy tenemos el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, por los billones de personas que todavía están en oscuridad, que todavía están en el error, para que puedan salir de Babilonia, como dice tu palabra, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis sus plagas. Gracias, Señor, porque aunque muchas personas no lograron descubrir la verdad, pero tenían interés en servirte, sabemos que tú pasaste por alto los tiempos de la ignorancia, como dice tu palabra. Pero hoy estás dando a conocer estas verdades, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Llena de valor a cada persona que descubre esta verdad, para que esté dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y una vez más pueda decir no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Cuando este conflicto entre el bien y el mal haya terminado, Señor, cuando los eventos finales hayan concluido, permítenos estar en el reino de los cielos. Permítenos estar en la paz eterna y poder compartir por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de sentarse, como este momento es tan especial, denle un abrazo a la persona que está a su lado y dígale que el Señor te dé la victoria. Gloria a Dios. Gloria al Señor.